Fuentes. Soy el profesor de Ciencias Naturales del Programa de Educación de Adultos Flexible del Ministerio de Educación, coordinado por la entidad ejecutora Asesorías Sociales Visión. El presente video lo hemos hecho para poder llevar a todos los alumnos y alumnas afectadas por el distanciamiento social que nos impone la pandemia del COVID-19. En este video vamos a trabajar la revisión de los textos y la descripción de las actividades. Y al inicio de la próxima grabación se darán las claves para revisar las actividades de discusión y trabajo en clases. Además van a tener una instancia para comunicarse conmigo y hacer todas las consultas que estimen conveniente. La dirección de contacto es un correo electrónico, profecifuentes157@gmail.com. Repito, profecifuentes157@gmail.com. También dispondrán de análisis de ensayos con ejemplos de preguntas que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición, los cuales revisaremos y analizaremos adecuadamente. Con todo esto, más el trabajo personal de cada uno de ustedes, quedarán adecuadamente preparados para rendir los exámenes. Tales exámenes son aplicados por una entidad distinta a la nuestra, por lo cual se requiere que ustedes sean constantes y visualicen todas las clases, practiquen en casa con lecturas adicionales y participen de todas las actividades e instancias de aprendizaje mencionados. Vamos a la revisión del módulo 1, denominado interacciones físicas, ¿ya? Movimiento, fuerza, trabajo y energía. Este módulo tiene 3 capítulos. El primero tiene que ver con el movimiento, el segundo con la fuerza y la aceleración, y en la tercera unidad con energía mecánica. En primer lugar, en la página 9 tenemos ahí el movimiento, una introducción, donde se menciona que el estudio del movimiento, ¿ya? Está relacionado con estas innovaciones tecnológicas que hoy día nosotros conocemos como GPS. Este estudio del movimiento ha permitido a los científicos diseñar estos aparatos y captar al instante la posición de acuerdo a un punto de referencia de la persona o del objeto de interés. Pero, ¿cómo se sabe dónde está cada objeto, cada persona? ¿Ya? Los satélites que circulan en torno a la Tierra, que son 24 con este objetivo, ¿ya? Establecen un sistema de referencia con las coordenadas geográficas, con la latitud y la longitud. Y este sistema de referencia permite saber si el cuerpo se está moviendo, se está acercando, se está alejando, está yendo a tal o cual parte. Por tal motivo, esto permite seguir a los vehículos, por ejemplo, con toda la trayectoria del movimiento de los vehículos, y también permite seguir a las personas. Los celulares tienen GPS, y si uno tiene activada la ubicación, un satélite va a poder georreferenciar exactamente el punto en el cual nosotros estamos. Ahora, por eso es interesante partir de un punto que es las definiciones. ¿Qué es el movimiento? ¿Ya? Que es el propósito de esta unidad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que también es el reposo? Bueno, ahora,
objeto se mueve respecto de un punto de referencia. ¿Ya? Yo tengo que decir respecto de qué estoy comparando la posición de tal o cual objeto para definir si éste se mueve o no se mueve. Un ejemplo muy sencillo es si ustedes van arriba de un vehículo, ¿ya? Ustedes respecto del vehículo no se mueven, están siempre en el mismo lugar, sentados en el mismo lugar. En cambio, si nosotros tenemos un punto de referencia que es el lugar desde donde nosotros salimos, ¿ya? El domicilio nuestro, entonces podemos decir que nos hemos alejado del domicilio o nos vamos acercando hacia nuestro domicilio. El punto de referencia entonces define si un cuerpo se mueve o no se mueve. Porque esto no es tan obvio. Si uno mira un cerro o una cordillera, uno puede decir, ah, esto no se mueve. Sí, pero respecto a un punto de referencia que es la superficie terrestre, el planeta. Pero porque si uno sale y mira la Tierra desde los satélites, sin duda que la Tierra tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación en torno al Sol. ¿Ya? Entonces, un cuerpo se encuentra en movimiento cuando está cambiando su posición respecto de un sistema de referencia. Ahora, un sistema de referencia es un punto fijo, puede ser un lugar o un sistema de coordenadas. ¿Ya? Da lo mismo que es cuál es el punto de referencia. Por lo tanto, nosotros debemos afirmar que el movimiento es un fenómeno relativo, ¿ya? Que depende de el punto de referencia, ¿ya? Así, ¿cuál va a ser nuestro punto de referencia? Para el estudio del movimiento de los cuerpos, nuestro sistema de referencia será la Tierra, el planeta. En la página 16, ¿ya? Ustedes tienen la primera actividad para discutir y trabajar en clase. Esta actividad van a tener que completarla, ¿ya? Y enviarla al correo que les mencioné al inicio, ¿ya? De esa manera yo voy a revisárselas y para saber cuál es el nivel de aprendizaje de cada uno en particular. Y yo en el video siguiente, como les dije, van a tener la respuesta correcta y por lo tanto ustedes, según esa pauta que yo les dé, ustedes van a revisar lo que pusieron y sabrán si eso está bien o está mal. Bien, las características del movimiento, ¿ya? Son las siguientes. En primer lugar, la trayectoria, ¿ya? Si ustedes miran la página que tienen a la vista, la página 17, ¿ya? La trayectoria está señalada por los puntos celestes, ¿ya? Esto es una persona dentro de un supermercado y la persona está en la zona de panadería y se va por un costado hasta llegar a la salida. Todos los puntitos celestes es la trayectoria, todo el camino recorrido. La trayectoria del movimiento es el camino recorrido, ¿ya? Por donde la persona va transitando, ¿ya? Esa es la trayectoria. En cambio, tenemos otro concepto que tiene que ver con el desplazamiento. Ahí lo tienen ustedes en la página 18. También el movimiento tiene un desplazamiento. Pero ¿qué es lo que es el desplazamiento? El desplazamiento es la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada. Ese es el desplazamiento. Si ustedes vuelven a la página anterior, a la 17, ¿ya? Ustedes van a poder ver en la página 17 van a poder ver que el desplazamiento es la línea roja y es una línea recta desde donde está la persona hasta la puerta de salida. Ese es el desplazamiento y por lo tanto el desplazamiento es menor
o igual, podría ser menor o igual que la trayectoria, nunca superior a la trayectoria. La trayectoria siempre va a ser más larga, ¿ya? Entonces, volvemos a lo que estábamos. Sigamos viendo conceptos relacionados con el movimiento. Hay dos conceptos más. Ya hemos visto la trayectoria y el desplazamiento. Si yo utilizo la trayectoria en función del tiempo, ¿ya? Yo puedo decir que esta persona tiene una rapidez media, ¿ya? Una rapidez. O sea, ¿cuánto se demoró desde el punto de la panadería hasta la puerta de salida? ¿Ya? Eso está graficado ahí en la página que tienen a la vista, en la página 19, ¿ya? La persona está ubicada en la panadería y después salió, pero hizo un recorrido, ¿no es cierto? Una trayectoria. Y se demoró cierto tiempo. Si yo divido el desplazamiento por el tiempo, voy a tener la rapidez con que esta persona se desplazó, ¿ya? Sin embargo, hay otro concepto que tiene que ver con la velocidad media, ¿ya? Una cosa es la rapidez media y otra cosa es la velocidad media. La velocidad media se calcula dividiendo el desplazamiento por el tiempo. Esa línea roja que es una flecha, porque la velocidad es un vector y los vectores tienen punto de partida, tienen sentido, la punta de la flecha indica para dónde va, ¿ya? Y tiene una dirección, un ángulo determinado. El desplazamiento está dado por un ángulo. Por lo tanto, la velocidad es un concepto superior al de rapidez, ¿ya? Porque incluye más cosas, más esa definición va incluyendo la dirección, el sentido y la magnitud. Ahora, si dividimos, hacemos un ejemplo, ¿ya? Dividiendo en la página anterior. Aquí en la parte alta tienen ustedes distancia recorrida dividido por el tiempo empleado, ¿ya? Y en el ejemplo sumaron 40 más 30, ¿ya? Y lo dividieron por 100, que son los segundos que se demoró la persona en salir. Y le dio una rapidez media de 0,7, ¿ya? Perfecto, pero eso está en función de la trayectoria, del camino recorrido. Pero si nosotros consideramos la velocidad, tenemos que dividir el desplazamiento, y el desplazamiento es la flecha roja, y por lo tanto, el desplazamiento, si son 50 metros, ¿ya? Si son 50 metros el desplazamiento, allí el dibujo dice 30 metros, pero está equivocado, son 50 metros. Dividimos 50 por los 100 segundos y nos da 0,5. Entonces, ¿cómo puede ser esto? La velocidad es menor que la rapidez. La rapidez resultó 0,7 metros por segundo y la velocidad media resultó 0,5 metros por segundo. Y esto es porque estamos considerando en el caso de la rapidez, en el ejemplo de la rapidez, estamos considerando la trayectoria, que es el camino recorrido, que es mucho más largo, y en el caso de la velocidad media, estamos considerando para el cálculo el desplazamiento, ¿ya? Esa es la razón. Hay una diferencia entre rapidez y velocidad. Ahora, la unidad oficial en la cual se mide la rapidez y la velocidad es metros por segundo, ¿ya? Hay instancias en que la velocidad y la rapidez son iguales, y esto es cuando el movimiento es en línea recta. Allí coincide el desplazamiento con la rapidez, y luego, si yo hago los cálculos, me van a dar los valores exactamente iguales, no como en el ejemplo que acabamos de ver.
En la parte baja ustedes tienen dos ecuaciones, nosotros los físicos le llamamos fórmulas, ¿ya? Para calcular la rapidez. Distancia, la d, dividido, esa rayita significa división, y el denominador es el tiempo. Esta es una fórmula para poder calcular la rapidez media, pero los matemáticos dirían que esta es una ecuación, y tienen razón. Luego, yo desde esta ecuación puedo deducir las ecuaciones que están al lado, para calcular la distancia y para calcular el tiempo. En las ecuaciones matemáticas, ustedes para despejar la unidad, lo que está dividiendo pasará hacia el otro costado multiplicando, y lo que esté multiplicando va a pasar dividiendo. En ecuaciones matemáticas, todas las funciones pasan al otro lado del signo igual con la función contraria, se invierte. Bien, continuemos. Aquí hay un ejemplo resuelto que propone el Ministerio de Educación, ¿ya? Pero para resolver estos ejemplos, yo recomiendo que en su cuaderno anoten, en primer lugar, los datos. Hay que ser muy ordenado para resolver estos ejercicios. Primero hay que poner todos los datos que están en el problema, ¿ya? Luego, seleccionar una fórmula, reemplazar los datos en la fórmula y finalmente llegar al resultado. Antes, cuando ya tenemos todo esto ordenado y tenemos los datos, la fórmula, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es transformar las unidades de medida. Dijimos que la unidad de medida oficial para la rapidez es el metro por segundo. Por lo tanto, yo tengo que expresar los resultados en metro por segundo. Eso es lo que se nos pide, ¿ya? En ciencia tiene que haber unos convencionalismos, se llaman, ¿ya? Porque no puede un científico estar diciendo una cosa distinta. Todos deben hablar el mismo lenguaje, y por ese motivo es que se nos pide que la rapidez y la velocidad sean expresadas en metro por segundo, aunque nosotros estemos acostumbrados a mirar por carretera a cuántos kilómetros por hora van los vehículos. En ciencia lo que prima son los metros por segundo. Así que yo tengo que revisar los datos. Si los datos están en metros por segundo, la distancia en metros, los tiempos en segundo, no tengo ningún problema en operar y sacar el cálculo. Pero si no es así, en primer lugar lo que hay que hacer es buscar la transformación de las unidades, ¿ya? El ejercicio está resuelto, solo ustedes tienen que seguirlo, leerlo, porque está paso a paso ahí expresado, ¿ya? Ahora viene la segunda actividad para discutir y trabajar en clase, que es una actividad que tienen que hacer ustedes. Yo les recomiendo que para la actividad número 1, que aparece en pantalla, dice: en su trabajo cotidiano como jardinero, Alberto recibe la siguiente instrucción: ubíquese al costado de la piscina y camine 10 pasos. En este lugar plante un limonero. Luego mida 5 pasos y plante un naranjo. ¿Son precisas estas instrucciones? Porque la observación que yo les puedo hacer es que deben responder las dos preguntas, no una sola, las dos, ¿ya? Porque si responden una sola van a tener la mitad del puntaje, si responden las dos van a tener el puntaje completo, y dar a lo menos 2 razones, ¿ya? De lo que se les está pidiendo, ¿ya? En la número 2 hay un ejercicio, hay datos ahí y nos piden calcular cuánto tiempo tarda en el viaje una persona. Como las unidades, yo hice la verificación de los datos, y los datos están en las unidades de kilómetros por hora, todas. Entonces, por lo tanto, no es necesario transformar la unidad de medida antes de expresar el resultado.
Y después de eso hay que despejar de la fórmula de velocidad la variable tiempo. Esos son los datos que les puedo dar. Ya profundizaremos más cuando yo les diga cuál es la respuesta correcta y cómo se debe expresar. La número 3, la actividad número 3, dice, también es un ejemplo, un ejercicio. Ustedes pueden usar calculadora. En el examen ustedes van a poder usar calculadora, así que no tengan miedo. Tomen la calculadora y hagan los cálculos. No hagan nada mentalmente ni manualmente, porque se demorarían mucho y estamos contra el tiempo. Por lo tanto, usen la calculadora. En la prueba van a poder usar la calculadora. En la número 3 hay que transformar las unidades de medida a metros por segundo. ¿Ya? Esa clave les doy para que realicen ese ejercicio. No se preocupen. Si el ejercicio está bien, fantástico. Si el ejercicio está mal, yo les voy a decir por qué está mal y cómo tienen que hacerlo. Echando a perder se aprende. Así que no tengan cuidado de errar en los cálculos. No les voy a poner nota, ni mis notas van a valer para la promoción del curso. ¿Ya? La única nota que vale aquí es la nota del examen. Así que escriban lo que escriban, yo analizaré lo que ustedes pusieron y voy a dar, envíenlo al correo que es profecifuentes157@gmail.com y yo les responderé por la misma vía la forma que están. Y además, en el próximo video, nuestro segundo video de clase, van a encontrar las soluciones al problema. ¿Ya? En esa segunda unidad, en ese segundo video, yo no voy a poder darle respuestas personales a alguien. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario que ustedes se comuniquen por correo electrónico para poder, se pueden juntar y enviar las tareas con alguien que tenga internet, y eso va a ser la metódica que vamos a usar. ¿Ya? La siguiente página nos lleva a un tipo de movimiento, que es el movimiento uniforme. En el movimiento uniforme son todos aquellos que tienen una rapidez o una velocidad constante. Siempre es la misma, ¿ya? Es decir, los mismos metros por segundo siempre y en todo momento. No cambia su velocidad, ¿ya? Es un movimiento ideal, porque rara vez en la Tierra nosotros vemos movimientos uniformes, pero esto se da, ¿ya? Y se puede lograr. El movimiento uniforme es un movimiento donde la rapidez y la velocidad es constante, ¿ya? En la página siguiente ustedes tienen a mano derecha en la parte superior el desplazamiento y la distancia recorrida. En este caso, para los movimientos uniformes, se van a considerar un desplazamiento en línea recta. Por lo tanto, el desplazamiento y la distancia recorrida coinciden, ¿ya? Son exactamente igual. Entonces, si yo digo 30 metros por segundo, eso será rapidez y será también velocidad. En la página siguiente, nosotros tenemos una siguiente recomendación. No hablamos de rapidez o velocidad media en los movimientos rectilíneos, ya que esta es la misma en cualquier instante. O sea, permanece siempre lo mismo. Lo que tienen más abajo ustedes son las ecuaciones que ya las habíamos visto, de velocidad, distancia partido por tiempo, ¿ya? O desplazamiento partido por tiempo, y las otras ecuaciones derivadas del despeje de variables de la primera. Aquí solamente apréndanse la 1, porque la fórmula de velocidad, ustedes pueden deducir las otras. Entonces no estén aprendiéndose de memoria las demás, porque es inoficioso. Solo apréndanse la fórmula de velocidad y luego las otras las deducen. Hay un ejemplo resuelto en la página siguiente, ¿ya? De movimiento uniforme,
¿ya? Dice, un avión con movimiento uniforme se mueve a velocidad constante, y hay dos preguntas que le hacen ustedes, ¿ya? ¿Qué distancia recorre en un lapso de 45 minutos? ¿Y cuántos segundos tarda en recorrer 1440 metros? Aquí la recomendación mía es transformar la velocidad a metros por segundo, multiplicando por 0,3. ¿Ya? Recuerden eso, ese es un secreto. Si ustedes multiplican los kilómetros por hora por 0,3, se transforma exactamente ese valor en metros por segundo. ¿Ya? Entonces, de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicamos por 0,3. Bien, en el libro el ejercicio está resuelto allí, y por lo tanto a ustedes les debería, tienen que leerlo y ver cómo se hizo, ¿ya? Para llegar al resultado. Ahora, con el secreto que yo les dije, no debería tener por qué un resultado distinto. Una observación también aquí, que está puesta allí en la página: una hora equivale a 3600 segundos. Esto deben aprendérselo porque hay que hacer transformaciones de unidades, y cuando uno hace transformaciones de unidades es necesario saber la equivalencia de una hora en segundos. Una hora es igual a 3600 segundos. La página siguiente, de nuevo una actividad para discutir y trabajar en clase, ¿ya? Ahora le vamos a llamar para trabajar en casa, ¿ya? Bueno, ahí está planteada la situación de un ciclista, y la pregunta es cuál es el valor de su velocidad medida en metros por segundo. Para responder ambas preguntas, primero transformar los minutos a segundos. Esa es una recomendación. Como ustedes van a tener este video, pueden escuchar varias veces las claves que les doy yo para poder resolver el ejercicio, ¿ya? Transformar primero los minutos a segundos y luego transformar los minutos a hora, porque tenemos dos preguntas y las dos preguntas hay que responder, ¿ya? Entonces, para la primera pregunta, la clave es transformar los minutos a segundos. Y para la segunda pregunta, debemos transformar los minutos a hora. En la número 2, que está más abajo, ¿ya? Hay una situación y hay una pregunta ahí. Mi recomendación es transformar los kilómetros a metros, y de esa manera aplicar las ecuaciones correspondientes para calcular el tiempo que se tarda, ¿ya? Como ven, el movimiento tiene harto que decirnos y hay que fijarse en muchas cosas. Recapitulando, tenemos que hay que fijarse en cuál es su trayectoria, que cuál ha sido su desplazamiento, que existen movimientos uniformes, ¿ya? Que hay una fórmula para calcular el movimiento, y ahora vamos a ir a la aceleración de un cuerpo. Hay movimientos que son acelerados y hay movimientos que son retardados. Nosotros hablamos de un movimiento que un cuerpo tiene aceleración cuando está aumentando su rapidez, cuando hay una variación de su rapidez, ¿ya? Si la velocidad varía, entonces el cuerpo tiene un movimiento acelerado. Pero la velocidad tiene dirección, tiene sentido, tiene magnitud. Puede variar cualquiera de estas condiciones y sería un movimiento acelerado. Por ejemplo, un movimiento circular, dando vuelta y vuelta en círculo. Ese es un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque está cambiando la dirección permanentemente, ¿ya? Solo por ese hecho sería un movimiento acelerado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo, en vez de acelerar, retarda su movimiento? Eso también se considera una desaceleración, ¿ya? Entonces, estamos ocupándonos de este tema del movimiento, de esta característica que es la aceleración o la retardación de la velocidad, como una variación de la velocidad en un determinado tiempo, ¿ya? Y si ustedes, ¿cómo se calcula esto?
Ahí está la fórmula, ¿ya? En la página 33, en la parte inferior, tenemos que la A es igual a velocidad final, V2 menos V1, velocidad final menos velocidad inicial, partido por tiempo. Si el resultado de esta ecuación les queda expresado como menos 5 o menos 6 o menos no sé qué, el signo menos significa que el movimiento ha sido retardado, ¿ya? No es un movimiento acelerado, es un movimiento retardado. Eso significa cuando el resultado a ustedes les va a dar un menos una cierta cantidad. ¿Qué significa? ¿Cómo se expresa la aceleración? La aceleración se expresa en metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Y qué significa esto? Significa que cuánto aumenta la velocidad en un segundo. Si nosotros metros por segundo al cuadrado decimos, el cuerpo aumentó su velocidad en 30 metros por segundo en cada segundo, si la aceleración fuera 30 metros por segundo al cuadrado. Así se va, ese es el sentido que tiene esta unidad de medida que es el metro por segundo al cuadrado. ¿Cuánto aumenta la velocidad en cada unidad de tiempo? ¿Ya? Bien, aquí tienen un resumen de la unidad que corresponde y dice que la aceleración corresponde a cualquier cambio de movimiento en el cuerpo, ¿ya? Y cuando un cuerpo frena, nosotros hablamos de una desaceleración. La unidad de medida de la aceleración es el metro por segundo al cuadrado, y más abajo están la fórmula para calcular la aceleración, que como son ecuaciones matemáticas, entonces se pueden expresar de esta manera, pero ustedes solo tienen que recordar la que estaba en la página anterior. Esa. V2 menos V1, velocidad final menos velocidad inicial, partido por tiempo. Las otras se deducen de esta. Y más tarea para la casa, ¿ya? Actividad para discutir y trabajar en casa, ¿ya? Tenemos aquí 3 ejercicios, ¿ya? Los datos están puestos, la fórmula está dada, calculadora en mano, ustedes verifiquen si las unidades de medida están bien, y si están bien, entonces ustedes simplemente tienen que reemplazar estos datos en la fórmula y hacer los cálculos matemáticos. Lo pueden hacer en su cuaderno o en este mismo recuadro, porque el libro es de ustedes y está para que lo usen. En el número 2 también están los datos del problema y está la fórmula para calcular y responder así lo que se les pregunta. Y en el tercero exactamente igual, los datos puestos y la fórmula, ¿ya? Solamente hay que reemplazarlo y hacer el cálculo correspondiente. Bien, estas son las actividades que ustedes tienen. Recuerden, me tienen que enviar a profesifuentes157@gmail.com. Bueno, existe también en este planeta Tierra ciertos movimientos, como el movimiento con aceleración constante, así como teníamos movimientos con rapidez constante o con velocidad constante, los movimientos uniformes. También tenemos aceleraciones constantes, o sea, movimientos, aceleraciones uniformes, ¿ya? Esto nos origina una fórmula especial para calcular la distancia, que está en la parte baja de la página 37 que tienen ustedes a la vista. Esta fórmula, ¿ya? No se preocupen de deducirla, ¿ya? En algún momento yo podría explicarle cómo se llegó a esta fórmula, pero no es necesario, porque a ustedes en la prueba lo más probable es que se la den la fórmula. Lo que quieren saber es si ustedes son capaces de
transformar los datos, analizar los datos, transformar las unidades y reemplazarlas en esta fórmula y hacer los cálculos en la calculadora correspondiente. Esas son las habilidades que a ustedes se les están midiendo. Por lo tanto, que sepan o no sepan la fórmula no es objetivo de prueba, ¿ya? Finalmente tenemos un ejemplo resuelto con esta fórmula para calcular el desplazamiento, y en la página siguiente, nuevas actividades para reforzar y trabajar en clase. Hay 3 preguntas, ¿ya? En la primera les recomiendo que tienen que responder ambas preguntas. Hay 2 preguntas allí, no pueden dejar una sin responder. Y en la 2 hay que redactar según lo explicado en la página 17. Esa es la clave que les doy, ¿ya? La respuesta está en la página 17. Y en el número 3, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y aceleración? Bastará con que indiquen una diferencia, ¿ya? Hemos llegado al final de la unidad y ahí está la síntesis de todo lo que hemos conversado, ¿ya? Ese gráfico, ese mapa conceptual resume todas lo que hemos conversado hoy día. A continuación de esto está esta autoevaluación, donde ustedes tienen que escribir, porque se les mide también el nivel de redacción que tienen ustedes, cómo son capaces de expresar una idea. Por eso en estas preguntas no tienen alternativas, sino que se les pide que ustedes escriban letra clara, legible y la idea de acuerdo a las normas de redacción del profesor que el profesor de lenguaje seguramente les va a indicar, como es el tener siempre un sujeto, un verbo y un predicado, ¿ya? Saber de quién estamos hablando, qué estamos diciendo de ese sujeto o objeto y en qué circunstancias. Estas respuestas deben enviarlas a mi correo para poder revisarlas y hacerle las recomendaciones personales a cada uno por la misma vía, ¿ya?, de correo electrónico, o por otra vía si es que logramos conseguir que la secretaria del programa disponga del WhatsApp correspondiente. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.